Ya, ahí sí. El día de hoy vamos a, dentro del módulo común, vamos a hablar sobre la meiosis y la gametogénesis. ¿Tienen alguna idea, algún comentario o algo que les surja a raíz del concepto meiosis, del proceso de la meiosis y de la gametogénesis? Si me pudieran explicar quizás con palabras simples, con sus palabras, qué significan estos procesos, qué es lo que entienden que son. La gametogénesis es muy complicada. Sí. Yo creo que más allá de complicada, no estamos muy habituados a entenderla. Como que nuestra mente, o quizás siempre se nos ha enseñado más la mitosis y como ese tipo de procesos, que este proceso igual juega con la cantidad de cromosomas y de cantidad de, de material genético. En la meiosis, claro, es un proceso de dos etapas. En una etapa se denomina meiosis 1 o reduccional y otra que es ecuacional. Y a partir de una célula madre se generan estas cuatro células con una característica particular, que es que son haploides, que tienen la mitad del cariotipo de los cromosomas que corresponden a la especie, es decir, que los humanos son 46 cromosomas. eh, Estos gametos o estas células tienen 23, claro. La meiosis se generan las células sexuales y también luego vamos a ver en la gametogénesis cómo se producen los espermatozoides y los óvulos, los ovocitos. Perdón. Sigue, comenzando. Dentro de las características generales y la importancia de la meiosis, podemos encontrar que es un tipo de división nuclear y celular que ocurre solamente en las células germinales o células sexuales, como mencionan aquí en el chat. Se caracteriza por una duplicación de ADN con presencia en el periodo S, o sea, tiene una interfase, y dos divisiones celulares consecutivas. Como resultado aparecen cuatro células hijas con la mitad de número cromosómico de la especie y con la característica de ser células haploides N, que justamente que se refiere a eso, que tiene la mitad del contenido cromosómico completo de la especie. Este proceso permite que los gametos sean haploides, de manera que cuando se fusionen en la fecundación, el cigoto que se produzca tenga una característica 2N o diploide, con el número cromosómico de la especie. La meiosis garantiza durante su proceso, y lo vamos a ver con un poco más detalle después, que estas cuatro células hijas sean diferentes entre sí, genéticamente hablando, respecto a la célula progenitora, gracias a dos sucesos o procesos fundamentales, que es la recombinación genética o crossing over, que se denomina en muchos libros, y la separación de cromosomas al azar o permutación cromosómica. Aquí un poco para definir estos dos procesos. La recombinación genética es un proceso que ocurre durante la meiosis. Es un sinónimo de esto es el crossing over y consiste en un intercambio en segmentos de ADN entre los cromosomas homólogos, que finalmente, de luego de terminado este proceso, ya no son genéticamente idénticos. La idea de que ocurra este proceso en las células es que luego, cuando se formen estas células haploides, y se produzca el cigoto, el individuo que viene o el individuo que se está gestando no sea idéntico, o sea, no nos reproduzcamos como clones, sino que se rescaten y se combinen pequeños segmentos de nuestro ADN que próximamente se va a codificar en un fenotipo, van a ser nuestras características que están influenciadas por el ambiente. Este proceso
selectivo, por así decirlo, estos segmentos los segmentos que se cambian son homólogos, por así decirlo. Si es que el segmento C, ponte tú. A ver, voy a poner aquí mejor el puntero. Aquí estos de aquí abajo, generalmente los extremos de los cromosomas se llaman telómeros, pero aquí se ubican estas dos, como este entrecruzamiento que le podríamos llamar del crossing over, y los segmentos que se cambian son segmentos homólogos. Aquí quiero referirme con esto, a que este pedacito que está acá no se va a recombinar con uno de acá arriba, sino que son de los mismos segmentos que codifican a un espacio, a un rasgo en particular. Quizás esta parte codifica para todo lo que tenga que ver con el color de los ojos, quizás. Y así uno se evita problemas de cambiar y presentar anomalías que se pueden traducir después en condiciones de salud, que también las vamos a revisar más adelante, que pueden suceder en este proceso. Por otra parte está la separación de los cromosomas al azar durante este proceso de meiosis, en el proceso de anafasis, cuando si recordamos en la mitosis también estas migran hacia los polos. Este proceso ocurre de manera totalmente al azar y también se asegura de que las células hijas tengan una diferente constitución o eh, forma de componerse en términos de material genético, o de la combinación o recombinación que puedan existir. Como mencioné, este proceso también se puede llamar y lo pueden encontrar como permutación cromosómica. Ahora vamos con las etapas de la meiosis. Como les mencioné, consiste fundamentalmente en dos divisiones, denominadas fácilmente meiosis 1 y meiosis 2. También se les puede denominar reduccional o ecuacional, debido a que en la meiosis 1 existe una reducción del material genético y en la meiosis 2 se denomina ecuacional por el resultado, por el hecho de tener 4 células hijas. En la meiosis 1, la profasia, que viene a ser el estado o la fase más larga de la meiosis 1, presenta 5 subetapas, que las vamos a ver a continuación, donde hay algunas que son bien importantes. Seguido de una metafase 1, anafase 1, telofase 1 y una intercinesis que viene luego, que es entre medio de estas dos meiosis. No sé si se acuerdan de lo que era la citocinesis o la citodiéresis que conversábamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Era este proceso en las células animales de la presencia de este anillo contráctil que finalmente hace que se separen ambas células, y en las vegetales esta presencia de una placa celular que comienza de cierta manera a abrir un horizonte o un límite entre medio de la célula. Eh, Luego, la meiosis ecuacional es una etapa que es más similar a la mitosis y consta de las mismas etapas: profase 2, metafase, anafase y telofase 2. El resultado de esta etapa es de estas 4 células hijas con N cromosomas de cada una, 4 células hijas haploides, y con un contenido C de ADN. O sea, la mitad existe una reducción del material hereditario. Voy a hacer harto hincapié en esto, en el resultado, porque es bien importante y es de las características más distintivas que tiene este proceso con respecto a la mitosis, que puede ser algo con lo que confundirse. Previo a la meiosis 1, o sea, en un estado de interfase, la célula ha duplicado su contenido de ADN de 2C a 4C, previo a la meiosis 1. Y aquí, abajito, tenemos un pequeño esquema
que nos resume a grandes rasgos a estos dos procesos. Estos procesos no ocurren simultáneos, o sea, pueden estar ocurriendo simultáneos, pero no desde la misma célula madre, puesto que para que haya meiosis 2 desde nuestra célula progenitora en la cual nos estamos fijando, tiene que haber sucedido por completo la meiosis 1. Entonces no son procesos simultáneos, lineales. ¿Hasta ahora alguna duda? No me he quedado pegado, que a veces mi internet no me apaña mucho. Ya, van. Bueno, vamos entonces con el proceso de la meiosis 1 o reduccional. La profase, esta etapa más larga, se subdivide en 5. Las vamos a definir como leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. La primera, se presentan cromosomas descondensados, es decir, en estado de cromatina, y tienen presencia de estructuras esféricas llamadas cronómeros, que ayudan con ayuda, que los cronómeros, con ayuda de las histonas, van a posteriormente condensar este material genético para prepararlo para las siguientes fases del proceso meiótico. La cigonema, durante esta etapa, los cromosomas homólogos se juntan gracias a un reconocimiento específico punto por punto que se da gracias a la unión de estos cronómetros, que se ubican en los mismos segmentos de los cromosomas homólogos, entonces de una forma u otra tienen esta manera de poder ensamblarse o de acoplarse, de asociarse. En este sentido se forman cromosomas bivalentes o tetradas, que quiere decir 4 cromátidos. No sé, es como la forma clásica del cromosoma. Se pueden distinguir estas 4 cromátidas, que bueno, se lo puedo explicar mejor en la siguiente diapo, porque hay una foto, que mucho texto se pone como abstracto. Luego está el proceso de paquinema, que es un proceso importante, debido a que se produce el crossing over, o esta recombinación genética, que es vital para que la descendencia de la especie tenga mayor variabilidad genética. Si recordamos en la unidad de ecología, la variabilidad genética alta es un gran factor que permite la supervivencia de las especies, el bienestar también y la capacidad de adaptación que tenga en su medio. Nosotros igual los humanos no tenemos mucha capacidad de adaptación genética, sino que es, entre comillas, más racional debido a que el ambiente lo adaptamos a nosotros, pero para los animales silvestres, la flora y fauna silvestre que se las ve por ellos mismos, el crossing over, este proceso, es fundamental, ya que va a dictaminar su supervivencia y perpetuar la especie en el tiempo. Siguiendo está la diplonema, que corresponde cuando ya los cromosomas están más condensados y comienzan a separarse, y salvo en los puntos donde hubo recombinación genética. Estos puntos se llaman quiasmas y su presencia es variable, puesto que el crossing over no es siempre en un número fijo. En algún par de cromosomas homólogos pueden haber varios y en otros muy pocos. Entonces por eso es variable en cantidad. Y en este proceso también los centriolos, que es un organelo vital para la formación el uso meiótico en este caso, migran hacia los polos de la célula. Finalmente la diacinesis, que es ya los cromosomas se encuentran en su estado de máxima condensación, los quiasmas sostienen las uniones entre los cromosomas homólogos, desaparece la carioteca, que si recordamos corresponde al citosol del núcleo, por así decirlo, como este caldo que se encuentra dentro de la membrana nuclear. Los centriolos ya se encuentran ubicados en los polos y comienza a formarse el uso mitótico. Perdón, aquí me equivoqué y es uso meiótico. Lo voy a cambiar antes de subir las diapositivas.
Luego de la profase 1, ya la célula degradó la membrana nuclear, el material genético se encuentra totalmente condensado y ya se está formando el uso mitótico. En la siguiente fase, la metafase, ya se forma como tal el uso meiótico. Los cromosomas bivalentes se ubican en el plano ecuatorial. Sin embargo, tiene aquí una distinción con respecto a la mitosis, ya que los cromosomas se disponen a los ambos lados del ecuador de la célula. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros trazamos una línea ecuatorial que divida la célula, en la mitosis se van a ubicar justamente en esta línea, casi siguiéndola. En cambio, en la meiosis se ubican a ambos lados. De cierta manera existe una tendencia al azar en ubicarse quizá un poco más hacia el hemisferio norte o hemisferio sur, por así decirlo, de la célula, para que como que podamos visualizarlo. Esto provoca que las distintas combinaciones de estos cromosomas en el ecuador, en ambos lados del ecuador, ocurra un proceso de la permutación cromosómica. Este proceso que yo les decía que era al azar, que también contribuía a la variabilidad genética. Y esto, como menciono, contribuye a generar nuevas combinaciones cromosómicas. Luego está la anafasia, que durante esta etapa cada miembro del par de cromosomas homólogos migra hacia el polo opuesto. Esto está determinado por una distribución al azar y por lo tanto se produce la separación de los cromosomas homólogos. Sin embargo, las cromátidas hermanas de cada homólogo no se separan, como ocurre en la mitosis, sino que permanecen juntas. ¿Tendré una imagen ahí? Ya. Finalmente, luego de que las cromátidas hermanas se separan hacia hacia los polos, perdón, comienza el proceso de la telofase 1. En esta etapa los grupos cromosómicos haploides están ya ubicados en los polos y en torno a ellos no reaparece la carioteca o este complejo que interviene en el núcleo de la célula. El citosol o la membrana nuclear no aparecen. Puesto que un gasto energético es necesario, porque al ser dos divisiones celulares consecutivas, gastaría energía para volver a hacer la carioteca y volver a formar la membrana nuclear para luego muy rápidamente tener que disolverla nuevamente o degradarla para que el siguiente proceso se pueda dar a lugar. Por lo que simplemente los grupos cromosómicos haploides quedan en los polos y se comienza el proceso de citodiéresis o intercinesis o intercitodiéresis, realmente porque es un proceso intermedio. Aquí una pequeña observación, recordar que, como mencioné, en las células animales, la citodiéresis se da a través de un estrangulamiento por un anillo de actina y en las células vegetales por la formación de la placa celular. En la primera división meiótica se ha reducido el número cromosómico y no el número de cadenas de ADN, lo cual ocurrirá en la segunda división meiótica. Entre la primera y la segunda división hay una corta intercinesis y una corta también interfase, donde en el periodo S no se duplica el ADN, sino que existen mecanismos de control que, que se cercioren de que los cromosomas, las cromátidas, se hayan separado bien, no hayan quedado un número n más 1, por así decirlo, en las células hijas, porque un cariotipo con una cantidad de cromosomas
mayor o menor al de la especie puede generar condiciones como el síndrome de Down o Klinefelter y varios otros. Que finalmente la mayoría de estas condiciones se generan a través de trisomías cromosómicas. Es decir, que en vez de haber pares cromosómicos, como veíamos en la imagen de la cariotipo, habían 3. Eso. Aquí hay un esquema que resume un poco la meiosis 1 o reduccional, en el cual vemos en la profase 1 el par de cromosomas homólogos en estado descondensado un poco, a diferencia de cómo se puede ver abajo, perdón, en la siguiente fase de metafase, y se destacan los procesos importantes, el crossing over, la disposición de los cromosomas homólogos a ambos costados del plano ecuatorial. Luego esta permutación cromosómica de forma al azar se va a dar lugar en la anafase 1 y se generan en unas células hijas haploides con con la mitad de la cantidad de cromosomas, pero duplicado. Esto se refiere con una cromatida. Que después esto, en la siguiente división, o meiosis 2, se van a separar nuevamente. ¿Hay alguna duda hasta acá con, con esto? Es un poco difícil igual visualizarlo con tanto texto y tanto de eso, pero con el Fabi encontramos unos videos que son bacanes, que explican harto y son bien gráficos en cuanto a mitosis y meiosis, que los vamos a dejar subidos para que lo puedan complementar. Ya, ahora, luego de sucedido este proceso, entramos al proceso de la meiosis 2 o ecuacional. Entonces se denomina ecuacional debido a que se reparten las dos cromátidas hermanas recombinadas que les había mencionado. Eh, Estas de aquí. Y aquí también se puede visualizar el proceso de crossing over o recombinación genética. Aquí. Estos son los pares de cromosomas homólogos. Bueno, esta etapa es más similar a la mitosis, entonces es quizás más, se puede sintetizar de mejor manera y entender también. En la profase 2, los centriolos comienzan a migrar hacia los polos y se comienza a formar el uso mitótico. De nuevo, me equivoqué, el uso mitótico. Lo voy a arreglar antes de subir la dieta. La metafase 2, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y están en su máxima condensación. Luego en la anafase, se divide el centrómero. Si recordamos, el centrómero es la unión o la zona de máxima condensación del material genético que genera esta unión de los cromosomas. Y cada una de estas cromátidas hermanas migran hacia el polo opuesto de la célula. La aldelofase se reconstituyen los núcleos de las células hijas, es decir, la carioteca, la membrana nuclear. Se, se descondensa el ADN, desaparece el uso mitótico y se rearman los nucleolos porque aparece la carioteca. Después de esto se da lugar al proceso de citocinesis o citodiéresis que da origen a estas 4 células hijas con una cantidad n de cromosomas eh, una sola copia del ADN, es decir, solo una cromátida hermana se encuentra dentro, con la característica de ser NS. Y aquí hay un esquema que nos permite entender el paso a paso
de la meiosis 2. Estas dos células que están aquí son las resultantes del proceso meiótico de la meiosis 1, en donde se puede evidenciar el crossing over, la permutación cromosómica al azar, da lugar a estas dos células que no pierden energía en hacer nuevamente la carioteca ni el núcleo, porque viene seguido este proceso lineal, en el cual en la profase eh, principalmente los centriolos migran hacia los polos, se forma el uso meiótico, nuevamente, se ubican en el plano ecuatorial en la metafase, se separan estas cromátidas hermanas, es decir, esto se separa de esta cromátida hermana a partir de este punto, llamado centrómero, la unidad de máxima condensación del ADN. Y a su vez, cada una de estas dos células se divide nuevamente formando 4 células haploides sexuales. Eso. Bueno, algunas consecuencias genéticas de la meiosis. Existe una reducción del material genético a la mitad. Pasamos de 2N a N. Es decir, en el caso de los humanos, de una célula que tenía 46 cromosomas, terminamos con 4 células con 23 cromosomas. Existe también un proceso de recombinación genética importante para la variabilidad genética y la segregación de cromosomas paternos y maternos. Esto también es un proceso que es al azar. Bueno, en los hombres, en las mujeres no. La meiosis asegura la constancia del número de cromosomas de cada especie, de su cariotipo, además de generar esta variabilidad genética en la descendencia. Como les mencionaba antes, este proceso puede presentar anomalías en la separación de los cromosomas homólogos. Puede haber anomalías en la permutación cromosómica o en la separación de los cromosomas al azar, puesto a que se pueden ir más de la cuenta hacia un lado y generar después de las siguientes fases células haploides anómalas, que van a resultar en que en el cariotipo se presenten anomalías como la trisomía en el cromosoma 21 que dictamina la expresión del síndrome de Down o el de Klinefelter. También puede suceder esto, bueno, aquí el Klinefelter es con cromosomas sexuales. Y este es un proceso que cuando los cromosomas homólogos no se separan en la anafase 1, también puede ocurrir que no se separan las cromátidas hermanas en la anafase 2. Y da como resultado gametos con un número cromosómico distinto a 23. Aquí, a modo de un poco síntesis, hay una diferencia entre los procesos de mitosis y meiosis. En el concepto, en la mitosis hay un reparto equitativo del DNA, en cambio en la meiosis hay una reducción durante el proceso de división celular. El tipo de reproducción de cada uno es distinta también, mitosis asexual, meiosis sexual. La localización de las células implicadas que realizan mitosis es células somáticas, y en la meiosis en los órganos sexuales, las células germinales, las gónadas, masculinas y femeninas. La mitosis implica una división, la meiosis 2 divisiones sucesivas. Durante la anafase en la mitosis se separan las cromátidas. Y en la meiosis en una primera instancia se separan los cromosomas homólogos y en una segunda las cromátidas hermanas.
los cromosomas se sitúan de uno a uno en la mitosis. A raíz de esto también es porque se separan las cromátidas al tiro de uno. Sin embargo, en la meiosis se sitúan por pares homólogos. No hay recombinación genética en la mitosis, en cambio en la meiosis sí. El número de cromosomas de la célula madre en ambos casos es una célula diploide. Sin embargo, las células resultantes en la mitosis también son diploides y en la otra son 4 células hijas haploides. Bueno, y así, aquí pueden ver todas las diferencias más importantes de estos dos procesos. Bueno, ahora pasando al siguiente tema, que es sobre la gametogénesis, que está estrechamente relacionado a los procesos de meiosis. Corresponden a un proceso de formación de gametos, el cual tiene lugar en las gónadas masculinas y femeninas, y este proceso se distingue en 3 etapas. En una primera instancia, el proceso de proliferación, que corresponde a la división o multiplicación de las células germinales primordiales y los gonios. Las células primordiales que darán origen a los gametos se ubican tempranamente. Durante el periodo intrauterino en la gónada, estas células son diploides y durante esta etapa se dividen por sucesivas mitosis, dando origen a numerosas células más pequeñas llamadas gonios, ovogonios y espermatogonios, que son finalmente precursores para la síntesis de ovocitos, de ovocitos 2 o de espermatozoides. Luego viene un periodo o un proceso de crecimiento, una fase de crecimiento, en que los gonios son células muy pequeñas y con pocas reservas nutricionales, por lo que son capaces de entrar a la célula a una etapa de crecimiento, lo que transforma en citos primarios, espermatocito 1 y ovocito 1. Si queremos quizás compararlo a materia que ya hemos visto, se puede decir que está en una especie de interfase o en un proceso en el cual hay un crecimiento celular y la célula se está preparando para diferenciarse o para ser un precursor de la formación de estructuras como los espermatocitos 1 o los ovocitos 1. Posterior a esto, en una fase de maduración, durante esta etapa se lleva a cabo la meiosis. Como producto de la primera división se obtienen los citos secundarios, espermatocitos 2 y ovocitos 2, y luego sobreviene una segunda división meiótica originándose las células haploides, que los machos son las espermátidas y las hembras los óvulos. Y en el caso de las espermatogénesis, las espermátidas aún tienen que subir una cuarta etapa de diferenciación para convertirse en espermatozoides. El proceso se llama espermioestogénesis, que es más que nada el proceso en el que se forma el flagelo y se forma la estructura de esta célula llamada espermatozoide. Bueno, vamos ahora con la ovogénesis. En las mujeres esta etapa de proliferación ocurre antes del nacimiento, aproximadamente en el tercer mes de gestación, cuando estamos en la guatita de nuestras mamás. En este periodo las células germinales experimentan varias divisiones mitóticas que dan origen a los ovogonios. Que si vemos aquí en este cuadro, los ovogonios son una célula pequeña que no tiene folículos, vamos a ver un poco más adelante lo que se refieren, y es durante el periodo fetal. Da origen a esta estructura llamada ovogonio, una composición cromosómica 2N2C. Hacia el final del tercer mes, los ovogonios se disponen en cúmulos rodeados de células epiteliales planas. La mayoría de estas células crecen y se diferencian en ovocitos primarios, que luego de duplicar su ADN entran en profase de la primera división meiótica. Estos ovocitos 1 rodeados por una capa de células epiteliales planas se denominan folículos primordiales. Tenemos los ovocitos primarios, y aquí antes del nacimiento, es decir, todavía en periodo fetal,
alrededor del final del tercer mes, pasado el tercer mes, se logra ver muy poquitito, pero ya empiezan a haber presencia de estos folículos primordiales, que son células epiteliales planas. Al momento de nacer se ha formado un stock de ovocitos que durará para toda la vida. Es decir, se deja de sintetizar precursores para los ovocitos. Aproximadamente es un número de 2 millones de ovocitos. Y de aquí en adelante este número no aumentará, sino que irá bajando hasta llegar a la pubertad, y que en ese momento van a encontrarse alrededor de 300.000 a 400.000 ovocitos, debido a un proceso de degeneración que ocurre durante nuestra niñez y preadolescencia, llamado atresia folicular. Bueno, si seguimos mirando el cuadro, nos podemos dar cuenta de todos los cambios estructurales o morfológicos que van sufriendo los ovocitos en distintos periodos de tiempo. Aquí se pueden ver que hay incluso presencia hasta de folículos terciarios. Esto significa que se le adhieren estas eh, capas que lo rodean, que principalmente le dan sostén a la célula y una estructura firme. También estas células le permiten adherirse a las paredes intrauterinas. Eh, y eso luego en el proceso de ovulación, estos folículos se degradan. Bueno, no siempre es así tampoco, porque no, la mayoría del tiempo los óvulos no son fecundados, y lo que son fecundados. Bueno, la ovogénesis. Esto ocurre en la pubertad y es bajo una influencia hormonal. Se reanuda la primera división meiótica de un ovocito 1, obteniéndose una célula grande conocida como ovocito secundario u ovocito 2, y una célula pequeña denominada cuerpo o corpúsculo polar. La primera división meiótica se completa en el momento de la ovulación, la liberación del ovocito desde el ovario. De inmediato, el ovocito 2 comienza la segunda división meiótica para quedar nuevamente detenido en la metafase 2, la cual solo podrá completarse en el momento de la fecundación con la obtención del cigoto y la expulsión del segundo cuerpo polar. Si el ovocito 2 no es fecundado, la célula muere y sus restos son reabsorbidos. Esta influencia hormonal eh, está dictaminada por el ciclo menstrual, que, que determina en cada ciclo de cada mujer este proceso de la liberación del ovocito y el hecho de que haya fecundación o no, si no, eh, se reabsorbe o se elimina. Aquí tenemos un cuadro un poco que resumen estos periodos que yo mencionaba, que tenían la gametogénesis de proliferativo, de crecimiento y de maduración. ¿Sí? Dígame, dígame. Ah, no sé, no te preocupes. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, se
puede evidenciar los tres procesos proliferativos de crecimiento y de maduración en las células germinativas femeninas. El periodo proliferativo y de crecimiento ocurre en la etapa prenatal, sino antes de nacer. Y luego en un periodo de maduración que es relativamente largo, dura años, hasta ya un proceso de cuando se entra en pubertad, donde hay cambios hormonales más significativos, se da el proceso de periodo de maduración. Como podemos ver, en la primera meiosis se genera, a partir del ovocito primario, se genera un ovocito secundario más una estructura pequeña denominada polocito, que no tiene mucha implicancia reproductiva, sino que lo que importa es el óvulo. El ovocito 2. En el caso del ovocito 2 casi no existe vitelo. ¿Qué me refiero con vitelo? Vitelo es una mezcla heterogénea de lípidos y proteínas y de otras sustancias que sirven para nutrir a la célula. Debido a que la nutrición del ovocito fecundado, hablando ya de un embrión, depende de los anexos embrionarios y de cómo se vinculan este complejo o este embrión o objeto que ya se empieza a desarrollar con el cuerpo de la madre. El ovocito 2 presenta un número haploide de cromosomas y no tiene movilidad propia. En el ovocito 2 existe una capa llamada zona pelúcida, que corresponde a un material amorfo secretado por las células foliculares, es decir, estas células epiteliales planas, y el ovocito 2, que químicamente corresponde a glicoproteínas. A glicoproteínas que su función principal es evitar la polispermia o que el óvulo se fecunde por más de un espermatozoide. Por fuera de la zona pelúcida encontramos la corona radiada, que es un conjunto de células foliculares que se desprenden junto con el ovocito durante la evolución. Eso con la ovogénesis. Ahora vamos a pasar a la espermatogénesis, que en su fase de proliferación se da lugar en los testículos y se encuentra las células precursoras de los espermatozoides llamadas células germinales. Células germinales es un concepto asexuado, entonces las mismas se denominan células germinales también las que dan lugar a los óvulos, a los ovocitos primarios y secundarios. Cuando se llega a la pubertad, también cuando existen cambios hormonales más significativos, estas células se comienzan a dividir por mitosis y originan los espermatogonios. La fase de crecimiento de estos espermatogonios producidos en la proliferación crecen y dan lugar a los espermatocitos primarios. La fase de maduración de estos espermatocitos sufren el proceso de meiosis que vimos durante esta clase, a lo que se generan 4 espermátidas. Estas espermátidas luego tienen que pasar por una fase de diferenciación que, que implica la transformación de espermátida a espermatozoide, proceso conocido como espermiohistogénesis. Luego de que se formen las espermátidas en el proceso anterior, estas espermátidas haploides sufren una serie de transformaciones que finalmente las convierten en espermatozoides, que ya son células especializadas. Los cambios que experimentan estas espermátidas son formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi, una formación de un flagelo o cola a partir de un centriolo en asociación de un complejo de mitocondria,
debido a que estas mitocondrias se ubican luego en este flagelo o en segmento intermedio que se podría denominar. La absorción del citoplasma, de modo que los espermios quedan de un tamaño muy pequeño, se elimina gran parte del contenido, o sea, del citoplasma, no del contenido citoplasmático, ¿no? De este caldo, por así decirlo, porque es forma de generar una célula más especializada y una condensación alta de la cromática. Bueno, aquí tenemos la espermátida, que viene desde el proceso de espermatogénesis. El aparato de Golgi se concentra en la cercanía del núcleo y las mitocondrias empiezan a migrar hacia, hacia este flagelo. Esto con el, con el motivo y la función de entregarle la mayor cantidad de energía de manera directa y rápida a este flagelo para que pueda moverse y esta célula tenga movilidad. También, como se menciona aquí, parte del citoplasma va a ser eliminado por un proceso que vimos que se llama evaginación, la formación de una vesícula que se, que se desprende de la célula como tal. Se da inicio a una formación del flagelo y finalmente se tiene esta célula especializada llamada espermatozoide. Eh, Aquí se puede ver quizá el proceso con mayor detalle o o de una forma en que se pueda entender de que las cosas no pasan de A a I de un momento a otro, sino que tienen alto grado de diferenciación morfológica para llegar a este resultado. Bueno, como la especialización de todas las células. Eh, Todas las células pasan por muchas fases antes de ser lo que son. Estoy hablando de células que están en el sistema, nuestro sistema digestivo, nuestras células musculares, las células de, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, las neuronas. No son cosas de un momento para otro, sino que tienen distintas fases. La estructura finalmente de esta célula se puede dividir en tres grandes rasgos. Una cabeza constituida por un núcleo espermático con una capa delgada de citoplasma que lo rodea. En el extremo anterior existe un casquete o capuchón llamado acrosoma, el cual está lleno de enzimas hidrolíticas, como la hialuronidasa y la acrosina, que favorecen la penetración ovular y, no sé si se acuerdan, el ovocito 2 tenía también un complejo enzimático que lo rodeaba que permitía, o sea, que intentaba impedir que muchos espermatozoides fecundaran ese mismo óvulo. A su vez, como el óvulo tiene esto, para evitar que suceda esto, los espermatozoides, al contrario, tienen este casquete con enzimas hidrolíticas que su idea es penetrar la membrana del ovocito 2, formar así un cigoto. Luego encontramos el fragmento intermedio, eh, que es desde el extremo inferior o posterior de la cabeza, nace una prolongación citoplasmática que contiene un centriolo y muchas mitocondrias que migran hacia ese lugar. Estas proveen de energía para el desplazamiento y a través del tracto genital femenino en su trayecto hacia el ovocito 2. Finalmente, la estructura que se encuentra es el flagelo, que es una prolongación muy delgada que nace del segmento intermedio, estructura formada por microtúbulos y su única función es otorgarle movilidad a la célula. Eso, eso sería, ¿tienen alguna duda con respecto
a la gametogénesis. ¿Les parece si intentamos resolver estas dos preguntas antes del break? Vamos a la primera, se ve más o menos, se ve medio borroso. El número 2. El entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, o crossing over, se produce en la A. Profase mitótica, B. Profase de la segunda división meiótica, metafase de la primera división meiótica, profase de la primera división meiótica, o en la metafase de la segunda división meiótica. Aquí Carita Feliz me comenta que es en la metafase de la primera división meiótica. ¿Por qué crees que es en ese proceso? D. Aquí Kissy y Carita Feliz. eh, claro, o sea, finalmente, no, en la metafase de la primera división meiótica no se da lugar el proceso de crossing over porque ya sucedió. Lo que sucede en esta fase es que se ordenan a ambos lados del plano ecuatorial los cromosomas homólogos. En cambio, como bien menciona aquí, la alternativa D, en la profase de la primera división meiótica, en una de las 5 subdivisiones que tienen, la más importante, yo creo, y la que siempre se señala, es la que ocurre esto, la crossing over, que es la de la subdivisión de Paquinema, eh, que es donde ocurre esta recombinación genética. ¿Para qué era importante la recombinación genética? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el otro nombre de la recombinación genética? Crossing over. Que crossing over es como, no sé, yo supongo que eh, todas estas personas que hacen literatura de la ciencia, por lo general, eh, todas las publicaciones son en inglés y se dan color igual, que después dejan ciertos conceptos que quizás más adelante se van a topar y van a decir por qué esto está en inglés o por qué en vez de ADN está como DNA, como que pueden ser las siglas de denominación en inglés. Es más que nada como se fue dando los procesos del hacer ciencia, del compartir la ciencia, de hacer investigación, de seguir el método científico. Pero yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque finalmente hacen contenido para que la gente, no para que todos lo entendamos. Bueno, en fin, que me distraje. Ya. Pasamos a la siguiente, ¿les parece? La siguiente pregunta que dice, durante la profase 1 del proceso de meiosis se dan los siguientes acontecimientos. 1. Desaparece la carioteca, los cromosomas homólogos se emparejan, los cromosomas aparecen como delgados filamentos, es decir, en un estado descondensado, los centriolos se encuentran duplicados, comienza a formarse el uso meiótico, dale con el uso mitótico, el uso meiótico, se intercambia el material entre cromosomas homólogos. De estos procesos que aparecen aquí, el orden secuencial correcto
para ustedes. ¿Cuál es? Vamos, vámonos, vamos haciéndolo juntos. Pensemos en cuál podría ir primero. Si nos fijamos en las alternativas, tenemos que la alternativa A parte con el número 4, en la B y la C con el número 1 y la D y la E con el número 2. Entonces leamos a qué se refieren cada uno de estos números. El número 2, que parte en la D y E, se refiere a que los cromosomas homólogos se emparejan. Este es un proceso que ocurre en la metafase, o que ocurre luego de la profase, entre el final de la profase y la metafase 1, debido a que eh, antes de que los cromosomas homólogos se emparejen, necesariamente tienen que suceder eh, tanto como el crossing over como las cromátidas, las cromosomas descondensados, es decir, en estado de cromátida. Por lo cual, el empezar con un número 2 no hace sentido. Después viendo la alternativa B y C, que comienza con el número 1, ese está mal, totalmente mal, porque si bien recordamos, la carioteca desaparece eh, también al final de la profase. En el proceso antes de distribuirse los cromosomas homólogos en el plano ecuatorial, desaparece la carioteca. Entonces, quizás esta alternativa la pudimos sacar claro, la diecinesia. Gracias, Mauricio. Toda la razón. Y como bien dice Mauricio, desaparece la diacinesis, y este proceso se da lugar casi al final del proceso, tanto mitótico como meiótico, ya sea en reduccional o ecuacional. Finalmente, por descarte, nos queda que la alternativa es la letra A. Sin embargo, a mí me hace un poco de ruido porque dice los centriolos se encuentran duplicados. Porque ese sería el punto de partida de toda de los 6 procesos. ¿Qué ocurría antes del proceso de meiosis o qué ocurre antes de cuando una célula se está preparando para la división celular? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa fase? ¿O qué era lo que sucedía en esa fase? Recordemos que nos encontrábamos antes de la profase, la metafase, anafase y telofase, hay un proceso de interfase, en donde la mitosis era todo lo que era G1, S y G2. Un proceso de interfase ocurre también de manera similar en la meiosis, lo que de manera distinta, pero en cuanto a los organelos, también hay un aumento en el tamaño celular, los centriolos se duplican, ¿por qué?
para que cada parte de estos centriolos se puedan ubicar cada uno en un polo distinto. Entonces, por eso esa sería lo que secuencialmente, en un orden lineal de tiempo de este proceso, ocurriría así. Luego el número 3, los cromosomas se aparecen descondensados como delgados filamentos en estado de cromatina. Comienza a formarse el uso meiótico debido a que los centriolos, tanto de estar duplicados, están migrando hacia los polos. Luego se condensan los cromosomas y se emparejan. Se genera el intercambio del material genético, crossing over o recombinación genética, y finalmente desaparece la carioteca previo al proceso de diacinesis, como menciona aquí Mauricio. ¿Tienen alguna duda con la pregunta, con la clase? Ya. ¿Les parece si hacemos un break para continuar con lo que viene, que es la continuación de homeostasis? Ya corresponde eso al módulo electivo. Si quienes no estén en el módulo electivo están totalmente invitados a quedarse, no es necesario que se vayan. Ya, entonces un break. Ya. Ya. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el PPT? Sí, hermano, se ve bien. Sí, ya acá. Bueno, entonces la clase anterior vimos homeostasis, luego vimos lo que eran los sistemas, los tipos de sistemas, vimos sistema aislado, cerrado, abierto. Espérame un poquito, chicos. Había mucha bulla, mucho sonido ambiente. Estaba pasando mi mamá. Ya, entonces continuando vimos lo que eran los sistemas, vimos los sistemas abiertos, cerrados, aislados, vimos qué era cada sistema, vimos después los seres vivos como sistema abierto y cómo ellos se relacionaban. Por si acaso, si estoy como recapitularizando todo lo que vimos, si surge alguna duda o tienen alguna duda de lo que vimos en la clase anterior, me interrumpen nomás y se la respondo. Bueno, vimos los subsistemas, vimos el subsistema para la nutrición, donde estaba el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. El subsistema para la relación, en donde acá estaba el sistema nervioso y endocrino. De hecho, este sistema en el que vamos a hacer hincapié esta clase, ya que está estrechamente, o sea, si bien todos los sistemas están relacionados con la homeostasis, estos dos sistemas, el sistema nervioso y endocrino, son como los principales. Vimos subsistema para el sostén y el movimiento, para la reproducción, y vimos como la membrana. Con respecto a la membrana vimos el medio, o sea, como hicimos la diferenciación entre medio intracelular y el medio interno o líquido extracelular.
Bueno, definimos medio interno, homeostasis. Voy a hablar un poco más de esto en la clase de hoy día. Y si no me equivoco, bueno, vimos transporte activo, pasivo, vimos funciones de comunicación, cómo se comunicaban las células. Habían 4 tipos de comunicación. Esto lo pueden revisar también en el PPT. Bueno, se les sube los PPT. Y vimos, bueno, quedamos acá. Y ahora vamos a ver la importancia que tienen los subsistemas de relación. En este caso, como el sistema nervioso y endocrino, específicamente el endocrino. O sea, de ese vamos a hablar nosotros. Y eso, en eso habíamos quedado. Así que ahora voy a comenzar la clase de hoy. Bueno, homeostasis, la continuación. Ya. Luego de haber recapitulado como la clase anterior, como introducción para seguir continuando del tema, uno de los problemas que enfrentan los animales tiene 2 aspectos. En primer lugar, la homeostasis, que es como bien definimos, como el equilibrio del medio interno. Bueno, la homeostasis exige la coordinación de distintas actividades numerosas de las células que constituyen el organismo, de modo que los tejidos y los órganos respondan a las necesidades fisiológicas generales que cambian según las fluctuaciones del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la homeostasis, para mantener este estado de equilibrio en el medio interno, a ver, ¿cómo lo explico? Existe una coordinación de las distintas actividades, que son numerosas actividades por parte de las células, de modo que los tejidos y los órganos respondan a las necesidades fisiológicas, es decir, y como vamos a ver a continuación, una alteración de este estado de equilibrio va a llevar como a la reacción en cadena, por así decirlo, de estos distintos sistemas o subsistemas, como vimos la clase anterior, para que en el fondo se logre ese estado de equilibrio. En segundo lugar, como los animales no son muy activos, o sea, son muy activos, reciben y procesan información externa seguido por contracciones coordinadas y apropiadas de los músculos esqueléticos. Bueno, esto es algo que todos hacemos, que recibimos y procesamos la información que recibimos, y en base a eso nosotros coordinamos nuestros músculos y esqueleto para, no sé, realizar ciertos movimientos. Yo les ponía el ejemplo de que si me pinchaba, eso iba a ser como un estímulo, una señal externa del pinchazo, o sea, la aguja, eso va a desencadenar como la acción de muchas cosas dentro de mí, que en el fondo va a llevar a la respuesta de retirar el dedo del pinchazo, o sea, de donde yo me estoy pinchando, valga la redundancia. Entonces, eso. Entonces, en forma conjunta, los sistemas endocrino y nervioso, como les mencioné anteriormente, que son muy importantes porque justamente coordinan e integran como las respuestas del organismo frente a eventos que modifican su estado interno. El sistema endocrino es responsable de coordinar y mantener la respuesta durante un periodo relativamente largo. En cambio, el sistema nervioso ejecuta respuestas más rápidas y de corta duración. Estos sistemas están íntimamente relacionados. Tanto sistema endocrino y sistema nervioso están súper relacionados entre sí, actúan como de manera diferente, pero igual dependen del otro, o sea, está todo conectado. Como también vimos en la definición de sistema la semana pasada, distintos sistemas dependen de los otros sistemas, en el fondo está todo conectado. Como no sé no sé qué iba a decir. Entonces, acá es importante saber que el sistema endocrino es responsable de coordinar y mantener una respuesta como de larga duración.
versus el sistema nervioso que ejecuta respuestas más rápidas y de corta duración. Por ejemplo de eso, o sea, un ejemplo de eso es como cuando yo me pincho el dedo y lo retiro. Eso es como una acción súper rápida y de corta duración, o sea, lo que dura yo retirar el dedo. Ya. Entonces, ya entrando a hablar nuevamente, medio interno y hemostasis, lo definimos en la clase anterior, pero lo voy a definir nuevamente a grandes rasgos, en verdad, como rescatando lo principal. Quizás ahora va a quedar más claro si es que quedaron algunas dudas y no quisieron preguntarlas. De todas formas, el medio interno de un organismo entonces corresponde al líquido extracelular, que lo vamos a abreviar nosotros como LEC, y este LEC, este líquido extracelular, ¿dónde está el punto? Ah, ya. Entonces, este líquido extracelular está compuesto por otros dos líquidos, que es el líquido intersticial, y como podemos ver acá en la imagen, es como el líquido que está entre las distintas células. O sea, estas son las células, una agrupación de células, los espacios que hay entre estas agrupaciones de células, hay líquido y distintas cosas, pero este líquido que hay, se reconoce, se llama líquido intersticial, que es uno de los que compone el líquido extracelular, y el otro líquido es el que está acá, dentro de los vasos sanguíneos, que es el plasma sanguíneo, o líquido intravascular, que está acá también. Entonces, esta imagen resume súper bien lo que estoy intentando explicar y representa el líquido extracelular. Entonces, el LEC se encuentra limitado por las membranas plasmáticas de la célula y acorde a las propiedades de esta última, de las membranas plasmáticas. Y existe un intercambio regulado de sustancias entre el medio interno y el medio intracelular, citoplasma. Entonces ahí ya también nosotros diferenciamos el medio interno del medio intracelular, y eso tenganlo claro igual para que no se confundan, ya que como ambos son medios y tienen como entre comillas una similitud en el sentido de que son internos, uno es dentro de las sustancias que componen el líquido extracelular, es mayoritariamente agua, bueno, aparte de los que ya mencionamos, y solutos como iones y moléculas. Además de esta composición, hay otras variables fisiológicas que son reguladas entre ellas, o deben ser reguladas, que es, por ejemplo, la temperatura, volumen, concentración de gases y pH. Y acá es importante que entiendan que estas variables fisiológicas eh, son las que se deben mantener constante, o mejor dicho, en equilibrio, para que exista este estado de equilibrio en el interno, que se llama homeostasis. Entonces, no sé si es que hay alguna duda, pueden preguntar, no hay drama. Continúo. Entonces, podemos entender la homeostasis como... Esperen un poquito. De nuevo, ahí. Ah. Ya, disculpen entonces, como les comentaba, podemos entender entonces la homeostasis, este estado de equilibrio del medio interno, como la condición fisiológica oscila en torno a un valor promedio debido a condiciones internas y externas que afronta nuestro organismo. O sea,
las variables que le mencionaba anteriormente, como por ejemplo temperatura, pH, concentración de gases, volumen. Eh, eh, ya, no hermano, yo sigo la clase tranquilo, lo que pasa es que ha pasado mucha gente por ahí, justo ahora, ¿no? Y eso, y, estaba diciendo si podían bajar la voz. Ahora sí. Entonces, nosotros entendemos la homeostasis como voy a ver el chat. Ahí. Entonces, nosotros entendemos la homeostasis como una condición de equilibrio de cierta variable. Es decir, estas variables que les mencioné recién oscilan entre un valor, digamos, entre un rango promedio. Por ejemplo, el pH de la sangre, no me sé el valor exacto del pH de la sangre, pero imagino que está entre 7 y 8. Entonces, por ejemplo, si el pH por alguna condición, como acá mencionábamos, por alguna condición externa o interna, en este caso yo creo más interna, digo, a la persona quizás debe tener algún problema que afecte en el pH y puede hacer que tenga un pH ácido o un pH, pero por ejemplo, estas personas es importante que se mantenga en ese rango. Es decir, si es que disminuye de 7 y es muy ácido, o aumenta de 8 y es muy básico, lo que va a suceder acá es que no nos vamos a encontrar en un estado de homeostasis, sino nos vamos a encontrar en un estado de equilibrio. Entonces, como mencionaba, este valor promedio de las variables fisiológicas no es fijo, sino que es dinámico, o sea, entre las distintas personas va a variar, o sea, no todos vamos a tener el mismo pH en la sangre, ni tampoco la misma temperatura corporal, va a ir variando entre los distintos individuos. Lo importante es que, como les mencionaba, tiene que estar como con respecto al rango o al promedio. Entonces, no es fijo, es dinámico, cambia por lo que les mencionaba, y cambia en función de condiciones como la edad y nuestro metabolismo. Por ejemplo, en el caso de la glicemia, que es la concentración plasmática de glucosa, que se mueve en un rango de 80 a 100 miligramos de glucosa por 100 ml de sangre. Entonces, esta concentración va a cambiar según el momento del día. Por ejemplo, si yo hoy día no tomé desayuno, va a cambiar, o sea, no, probablemente esté muy cerca del 80, o sea más baja, y por el contrario sea distinta, no sé, al Lucas, que él desayunó y va a tener más concentración de glucosa en su sangre que yo. Entonces, para mantener como todas estas variables fisiológicas, todos estos parámetros fisiológicos internos, nuestro organismo posee muchos sistemas reguladores que restablecen el equilibrio interno. Con frecuencia los sistemas endocrino y nervioso, en conjunto por separado, aportan medidas correctivas que se requiere cuando la homeostasis ha sido alterada. Es decir, estos sistemas son los que se encargan de corregir mediante como, hoy olvidé la palabra, pero mediante procesos regulatorios que tienen estos sistemas, ellos se van a encargar de corregir y aportar las medidas correctivas para mantener este estado de equilibrio cuando ha sido alterado. De lo contrario, si no se mantiene como este equilibrio en el medio interno, nuestro organismo se va a enfermar y
puede conducir a la muerte. Quizás suena un poco exagerado, pero es verdad. Entonces, el sistema nervioso está relacionado con la regulación de las actividades musculares y secretoras, mientras que el segundo, el sistema endocrino, lo está con la regulación de las funciones metabólicas. Ya. Esa, ah, función metabólica. Ya. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de la importancia que tienen estos subsistemas de relación, o llamémoslo sistema nervioso y endocrino. Y, y bueno, lo importante es que de estos sistemas, como lo mencioné anteriormente, es que si se mantienen en un funcionamiento adecuado, va a permitir como la supervivencia del ser vivo, o sea, lo va a mantener vivo. Y para que las células en este caso se mantengan con vida, es necesario que el organismo pueda responder de manera adecuada y en el momento preciso. De esta forma se logra mantener el medio interno estable dentro de ciertos parámetros pese a las variaciones ambientales y a la dinámica de los procesos que determinan su composición. Aquellas perturbaciones que causan desequilibrio del medio interno se denominan estímulos estresantes. O sea, los estímulos estresantes son las perturbaciones que van a desencadenar un estado de desequilibrio en el medio interno. De estos ejemplos, por ejemplo, estímulos estresantes externos son como el calor, el frío y la falta de agua o de oxígeno, mientras que ejemplos de estímulos estresantes internos es el dolor, el bajo nivel de glucosa y la acidificación de la sangre. Que ese caso es, por ejemplo, cuando yo les mencionaba que la sangre está fuera de su rango y su pH es más ácido, es decir, es más bajo. Y en general con cualquier parámetro fisiológico sucede esto, o sea, que debe mantenerse dentro del rango óptimo. Entonces, frente a estos estímulos estresantes, el organismo dispone de mecanismos de control homostático que intentan contrarrestar su efecto. Si tengo el pH muy ácido de la sangre, mi organismo, con todos los sistemas que lo componen, van a, eh, van a contrarrestar como este efecto con los distintos mecanismos que los componen. Entonces, todos los subsistemas participan de ellos, pero son de especial relevancia los subsistemas de relación, es decir, los sistemas endocrino y nervioso, que es como les mencionaba, ya que ellos se ocupan principalmente de integrar y coordinar las respuestas adaptativas del organismo frente a las variaciones que alteran su estado de equilibrio. Es decir, ellos se encargan, el sistema nervioso y endocrino, principalmente son los que integran y coordinan como las respuestas adaptativas a estos cambios en las variables fisiológicas que causan desequilibrio del medio interno. Entonces los mecanismos de control homostático son en su mayoría sistemas de retroalimentación. Esto es sistemas capaces de obtener y procesar información acerca de las funciones que realiza para generar acciones correctivas. Se distinguen sistemas de retroalimentación negativos y positivos. Sistema de regulación con retroalimentación. Bueno, entonces acá como les mencionaba, los mecanismos de control homostático, como los mecanismos que emplean en este caso el sistema nervioso y endocrino, en su mayoría son sistemas de retroalimentación, que ya los vamos a ver a continuación. Y la característica de estos sistemas de retroalimentación es que son capaces de obtener y procesar información con respecto a las funciones que mi organismo en este caso necesita realizar para corregir este desequilibrio causado por, recordemos, un estímulo estresante. Acá
esto es un sistema de regulación con retroalimentación, o sistema de retroalimentación, como quieran llamarlo, y acá tenemos eh, un esquema que está escrito acá. Entonces, como estos sistemas de retroalimentación cuentan con un centro de integración o de control, y este centro de control o integración establece los límites entre los cuales debe oscilar una variable orgánica o condición controlada. Ahí lo importante es que este centro de integración es como el que establece los límites superior e inferior con respecto a una variable fisiológica. Es decir, este centro de integración dice ya el pH de la sangre debe ser 8 más como máximo y como mínimo 7. Debe estar entre esos valores. A eso se refiere. Y los receptores son los que monitorean permanentemente el estado de la variable. O sea, el receptor se va a encargar de ver que esta variable que va a estar entre cierto parámetro no vaya más allá de esos parámetros, es decir, no la supere ni, ni sea menos que el valor que fija este centro de integración. Los receptores entonces monitorean permanentemente el estado de la variable y cuando un estímulo, ya sea en este caso como ¿cómo se llama? Un estímulo estresante, cuando un estímulo provoca como una alteración, estos receptores envían señales o información aferente, eh, o, o a través vía aferente. Esto quiere decir, para que lo sepan y no se compliquen, eh, que va como desde los extremos, o sea, como desde una parte periférica del organismo a otras más central, como por ejemplo, en el caso del pinchazo del dedo, va desde mi dedo hasta en el fondo mi cabeza, o sea, principalmente hipotálamo, ya lo vamos a ver a continuación. Es que va, por ejemplo, desde un extremo a algo más central, que en este caso es como mi cabeza. Podría ir como del pie también, puede ser un pinchazo en el pie, bueno, en cualquier parte. Y entonces esta envía señal aferente, es decir, de un extremo de una pelea del organismo hacia hacia el centro de control. Tras recibir esta señal, este estímulo, se determina las respuestas que van a devolver al equilibrio la variable. Y es así como se envía un mensaje o información eferente. Antes era aferente, ahora estamos hablando de eferente, y con eferente me refiero a que es como, o que sea eferente o que sea vía eferente, es que esta señal viaja a través de un órgano o conducto que muchas veces conduce sangre, secreciones, impulsos nerviosos, etcétera, en sentido centrífugo, o sea, hacia afuera. Y por lo general va desde el centro nervioso hacia otros más extremos. O sea, es como en el fondo es como al revés. Acá en la vía aferente va desde el extremo hacia lo central y después la respuesta viaja desde donde llegó, o sea, en este caso desde lo central, hacia, hacia el extremo. Entonces, acá es súper buen ejemplo lo del pinchazo nuevamente, ya que el receptor en este caso va a ser mi dedo, yo me voy a pinchar, ese va a ser el estímulo estresante, y a través de una vía aferente va a viajar como esta señal hacia el centro de integración, que en este caso va a ser mi sistema nervioso, y este sistema nervioso va a devolver como la respuesta mediante vía eferente y va a llegar al efector, que en este caso el efector va a ser también mi dedo,
ya que él va a efectuar como el retiro de mi dedo de la zona donde yo me estoy haciendo daño. Y bueno, entonces, como mencionaba, el mensaje viaja vía eferente. Una vez que ya llegó al centro de integración, viaja vía eferente a un efector, que ejecuta la respuesta monitoreada por el receptor. Entonces, no sé si acá tienes alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar o lo que expliqué anteriormente. Ya, perfecto. Entonces, continuando con la clase, acá podemos ver un cuadro comparativo entre la respuesta nerviosa y endocrina. No es necesario que lo sepan todo, pero sí es importante como para entender igual como este contraste y diferencia que existe entre una respuesta endocrina y una respuesta nerviosa. Entendiéndose como respuesta nerviosa, una respuesta proveniente del sistema nervioso y respuesta endocrina como una respuesta del sistema endocrino. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros, sí, se lo apuntaron. Entonces, por ejemplo, en la forma en la que se transmite la información entre las células, en la respuesta nerviosa es un impulso nervioso y se producen, se transmiten neurotransmisores, versus en la respuesta endocrina donde hay secreción de hormonas. Bueno, la respuesta nerviosa con respecto al sistema nervioso está bien relacionado a todo lo que es como impulso nervioso y relacionado a la neurona. El sistema endocrino en su contraparte está más vinculado con la hormona. Y bueno, acá tenemos como el medio por el cual se propaga la información. Vemos que en una respuesta nerviosa es a través del axón y terminales axónicos, versus la respuesta endocrina, donde es a través de la sangre y matriz extracelular. Las hormonas por lo general viajan en la sangre, entonces está bien relacionado esto. Y no sé si con respecto al impulso nervioso, al sistema nervioso, el axón y los terminales axónicos son netamente parte de las células que están en el sistema nervioso. No. Con respecto a esto, chiquillas y chiquillos, le quería hacer una pregunta. Esta clase vamos a ver acerca del sistema endocrino, pero quería saber cómo estaban también del sistema nervioso, que igual yo tengo entendido que ya lo vieron, creo que faltó una parte, pero no sé si es necesario que lo vuelva a pasar, porque creo que eso lo vieron con el otro profe. Ya, perfecto. Y bueno, acá hay más aspectos que comparan a la respuesta nerviosa y la respuesta endocrina. Entonces, nuevamente, un sistema de retroalimentación, es decir, cuando existen estímulos que alteran el medio interno, el organismo ejecuta mecanismos de control hemostático que contrarrestan sus efectos. Estos corresponden a sistemas de retroalimentación que son capaces de captar, procesar la información y generar respuestas correctivas. Estos procesos es importante que los sepan, como el hecho de que son capaces de captar, procesar y generar, o sea, y procesar información y generar una respuesta en base a esta información, es importante. Bueno, estos sistemas de retroalimentación se clasifican en dos. Eh, Retroalimentación negativa y positiva. También se conoce como feedback positivo y negativo. O sea, en vez de retroalimentación es feedback. Y bueno, acá en esta imagen es como básicamente un sistema de retroalimentación. Hay una entrada que puede ser mediante un estímulo y pasa por un receptor. Luego hay un proceso de por medio, que ahí es donde yo les mencionaba que está involucrado el centro de integración, como podemos ver acá.
y después hay una salida, que ya es la respuesta, y pasa ahí al efector, y así es como el esquema de un sistema de retroalimentación. Bueno, en los sistemas de retroalimentación negativa o feedback negativo, corresponden a un mecanismo de respuesta en que los estímulos inician acciones que aminoran el efecto de tal estímulo. Por ejemplo, pequeños cambios en la presión arterial activan mecanismos para restablecer los valores normales. Los varoreceptores, receptores de presión, detectan una disminución de la presión arterial, lo cual activa mecanismos coordinados que la elevan. Al retornar a la presión normal, los varoreceptores no perciben alteración alguna y los mecanismos previamente activados se interrumpen. Bueno, a lo que se refiere acá, los sistemas de retroalimentación negativa, es que, por ejemplo, son acciones que en el fondo van a minorar el efecto de tal estímulo. Lo que busca es contrarrestarlo. Si, por ejemplo, el pH de la sangre está muy bajo, algo va a suceder para que ese pH se contrarreste. Es decir, si está muy bajo, algo va a suceder para que vuelva a donde debería estar, a este estado de homeostasis. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver esta imagen para que lo puedan entender mejor. Por ejemplo, en el ciclo de retroalimentación negativa, que acá en esta parte tenemos como conceptualmente cómo actúa, y acá tenemos un caso real en el cual es la temperatura corporal. Bueno, entonces acá el estímulo, en este caso, la temperatura corporal excede los 37 grados Celsius, o sea, ahí ya se podría hablar de fiebre, o que en verdad hay mucho aumento de temperatura, lo cual es como es estresante para el organismo. ¿No? Nuestro cuerpo no debería exceder esa temperatura, debería oscilar entre, bueno, no sé cuál es el mínimo, pero entre los 37 y supongamos 35. Ya, entonces el sensor, en este caso real de cuando la temperatura excede los 37 grados Celsius, el sensor son las células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro. Nuevamente estamos viendo que una vía aferente, es decir, como las terminaciones en la piel y el cerebro como partes extremas del organismo, son las que reciben esta señal, captan esta señal de una temperatura elevada. Luego pasa al centro de control, que en este caso es el centro de control regulado, es el centro de control regulador de temperatura en el cerebro. O sea, el centro de control está en el cerebro. El cerebro es quien regula la temperatura. Finalmente hay un efector, en este caso son las glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. O sea, al final, si yo tengo mucha temperatura, lo que va a pasar va a ser que voy a comenzar a sudar. Entonces, a través de este mecanismo, o sea, a través del sudor, yo en el fondo voy a poder restablecer mi temperatura corporal. Es decir, que esté dentro del parámetro óptimo para que podamos considerarlo como un estado de equilibrio en el medio interno u homeostasis. Entonces, en sistemas endocrinos, la retroalimentación negativa significa que alguna característica de la acción hormonal inhibe la secreción adicional de hormonas. Recordemos que el sistema endocrino está estrechamente ligado a la producción de hormonas, a la secreción de hormonas. Entonces, como les mencionaba, en sistemas endocrinos significa que alguna característica de la acción hormonal inhibe la secreción adicional de hormonas, es decir, se va a secretar una hormona que en el fondo va a inhibir la secreción adicional de otra hormona que está desencadenando este estado de desequilibrio. Esto puede ser de manera directa o indirecta. El resultado neto de cualquier modalidad de retroalimentación negativa es que
cuando la concentración de hormona se percibe como elevada, se produce un freno a la secreción de la misma hormona. Al contrario, si la concentración de hormona disminuye, se produce una estimulación para que el nivel se restablezca. En el fondo es como, ustedes tienen que verlo como, si yo tengo una temperatura elevada, en el fondo lo que va a ser mi sistema endocrino, mi sistema nervioso, va a encargarse de bajar esta temperatura. Si yo la tengo muy baja, se va a encargar de elevarla. Así con distintas variables fisiológicas como el pH, bueno, la temperatura corporal que ya la estábamos viendo, la concentración de gases dentro de mi cuerpo, etc. Y acá podemos ver una imagen en donde estos son sistemas de retroalimentación negativa y acá tenemos feedback positivo. Es importante que sepan que los de feedback negativo son como los que más se relacionan con esta materia. Con respecto a feedback positivo no vamos a hablar mucho acerca de eso. Y vamos a ver ahora cuáles son. Y también es importante el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que es parte tanto del sistema nervioso y del sistema endocrino. Me refiero a que es parte ya que participa en ambas, como que está relacionado en ambas respuestas que generan estos sistemas. Entonces, ahora con respecto al feedback positivo, un sistema de retroalimentación positiva tiende a fortalecer o reforzar un cambio en las condiciones controladas del cuerpo. Opera de manera semejante al de retroalimentación negativa, pero la diferencia está en que la respuesta afecta a la condición controlada. Por ejemplo, un estímulo altera la condición controlada que es monitoreada por los receptores, los cuales envían información hacia un centro de control, que emite órdenes a un efector. Hasta ahí es básicamente lo mismo. Pero esta vez el efector produce una respuesta fisiológica que refuerza el cambio inicial en la condición controlada. La acción del sistema de retroalimentación positiva prosigue hasta que la interrumpa algún mecanismo ajeno al mismo. Yo creo que para entender bien esto, vamos a ver dos ejemplos a continuación. Y bueno, si hay alguna duda al respecto, me la pueden hacer. Entonces, con respecto al feedback positivo, un ejemplo del feedback positivo es cuando ocurre el parto de un bebé, en este caso un feto. Entonces, cuando el feto a término casi no deja espacio dentro del útero, cuando ya el feto no, o sea, como decimos, durante el parto ya el feto no tiene más espacio dentro del útero, entonces la cabeza va a empezar a ejercer presión sobre el cuello del útero, que se conoce, que también se llama cervix. Pero el cuerpo de la mujer no responde tratando de eliminar la presión, sino que el cerebro estimula la producción de la hormona oxitocina, la que hace que el útero se contraiga para empujar al feto a salir. En este ejemplo se muestra que una retroalimentación positiva permite un nacimiento relativamente rápido, ya que los nacimientos lentos son muy estresantes para el feto y la madre. Entonces, por ejemplo, acá lo que quiere decir es que el bebé, cuando ya no tiene más espacio dentro del útero, empieza a ejercer presión. Esta presión es demasiada, de hecho las mujeres ustedes pueden ver que sufren bastante. Y, por ejemplo, acá lo lógico en un sistema de retroalimentación negativa sería como quitar esa presión. Pero acá no se puede quitar la presión. Acá en el fondo se quiere expulsar al bebé, que el bebé quiera salir. Entonces lo que sucede es que como que entre comillas, como que en vez de contrarrestar el efecto, aumentamos el efecto, así como que ejercemos más presión, pero en el fondo como para que pueda salir el feto, ya que en condición contraria también, o sea, si esto fuera rápido, si esto fuera lento, como bien dice acá, sería como estresante para el feto y la madre. Y bueno, acá están como los pasos
que van ocurriendo. Primero hay un impulso nervioso proveniente del cuello uterino que es transmitido al cerebro. El cerebro estimula mediante la glándula pituitaria para liberar oxitocina. La glándula pituitaria es la que libera oxitocina, perdón. Entonces la oxitocina viaja en el torrente sanguíneo hacia el útero. Ahí podemos ver como una vía diferente, la oxitocina, que es una hormona secretada por el sistema, por alguna glándula del sistema endocrino, va a viajar vía deferente mediante el torrente sanguíneo hacia el útero. Luego la oxitocina estimula contracciones uterinas y empuja al bebé hacia el cuello uterino. O sea, como que aumenta la presión para que el bebé pueda salir. Y la cabeza del bebé presiona el cuello uterino. Y así se genera, es como un círculo hasta que finalmente sale, pero esto es feedback positivo. Otro ejemplo, por si no quedó tan claro, otro ejemplo de feedback positivo es la coagulación de la sangre cuando nosotros, por ejemplo, nos dañamos, nos hacemos alguna herida. La sangre se mantiene como un fluido dentro del cuerpo, eso ya lo sabemos, y cuando se rompen los vasos sanguíneos se activan los mecanismos de coagulación de la sangre. Nosotros, cuando por ejemplo nos cortamos, después se nos va a formar una costra. A eso se refiere cuando la sangre se empieza a coagular. Entonces el mecanismo de retroalimentación positiva de la coagulación de la sangre actúa de la siguiente forma. Al romperse un vaso, acá hay una lesión o daño al vaso, se rompe, se expone una superficie que activa unas proteínas. O sea, esta superficie queda expuesta, el vaso se contrae en respuesta a esto, y hay una reacción en cadena hasta que se forma una malla de fibrina o coágulo, y eso es lo que forma el coágulo, es decir, la fibrina va a posteriormente formar la costra. Y eso, como que no sé si tienen alguna duda con respecto a ya sea feedback positivo o negativo, o de cualquier cosa que hayamos pasado hasta el momento. Si es que no tienen alguna duda, entonces continúo. Y si tienen alguna duda, obviamente me pueden interrumpir. Ya, perfecto. Ah. Ya, entonces la retroalimentación positiva, como conclusión, favorece el cambio introducido en el sistema, aumentando el estímulo que irrumpió en el sistema. Mientras que en la otra vereda tenemos la retroalimentación negativa, y esta busca el equilibrio o estado original del sistema. Eso, busca que el estado original del sistema se mantenga, reduciendo el estímulo que produjo el cambio. Y acá hay una tabla también comparativa. Bueno, acá la explicaré un poco. Acá tenemos la definición de cada retroalimentación, de cada feedback. Tenemos las características y la relación con la homeostasis. Entonces acá, como les mencionaba, no es muy común que estos tipos de feedback positivos no se relacionen con la homeostasis. No así el feedback negativo, que tiene una relación intrínseca con la homeostasis. Y bueno, acá también hay ejemplos de cada feedback. En caso del feedback negativo tenemos como la regulación corporal, de pH y de presión sanguínea. Y por otro lado tenemos el ciclo menstrual, las contracciones durante el parto y la coagulación de la sangre, que fueron dos ejemplos en los cuales andamos. En general el feedback negativo es más fácil de entender que el positivo, y para efectos de la materia el feedback negativo es como el que vamos a utilizar más nosotros también.
Y algo que no mencioné, pero que es bueno que, si es que no se dieron cuenta, en el caso de cuando yo les mencionaba que el sistema endocrino y el sistema nervioso están íntimamente relacionados, bueno, acá podemos ver ejemplo de eso. ¿Dónde era? Acá podemos ver ejemplo de eso, o sea, el impulso nervioso, que eso ya está netamente relacionado al sistema nervioso y que se produce vía aferente, es decir, va desde un extremo, en este caso del útero, del cuello uterino, va hacia el centro como de integración, si no me equivoco, ¿qué se llama? El centro de integración, sí. Y ahí es la respuesta que es ahora eferente, produce una hormona. Pues es una hormona que viaja. Esa hormona la produce el sistema endocrino. Y ahí podemos ver cómo sistema nervioso y sistema endocrino, si bien son ciertos, son sistemas diferentes, están íntimamente relacionados como en lograr el equilibrio del medio interno, en lograr esta homeostasis. Ya. Ya. Estamos bien en la hora, no, no muy larga esta clase. Por... Ya, entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo el control neuroendocrino en la homeostasis. O sea, ahora ya vamos directamente a cómo funciona el sistema endocrino, o mejor dicho, cómo el sistema endocrino regula este estado de equilibrio en el medio interno. Entonces es importante saber que el hipotálamo, y ahí como dato que es el 1% del volumen total del encéfalo, acá podemos ver el hipotálamo, esto. Ya, entonces el hipotálamo es el principal centro de integración. Nosotros antes vimos que había un centro de integración que era el que se encargaba de mantener estos parámetros, es decir, el pH de la sangre va desde este rango hasta este rango. Ya, ese centro de integración, que antes lo vimos así tal cual como centro de integración, ahora ya podemos verlo como algo más tangible, algo más real, y en este caso el centro de integración es el hipotálamo, es decir, las señales recibidas, la señal que se desencadena producto de un estímulo estresante, va a conducir hacia el hipotálamo. Entonces, este centro de integración, en este caso el hipotálamo, es el encargado de coordinar al sistema nervioso y endocrino para la regulación de la homeostasis. Interviene en la función de casi todos los órganos del cuerpo mediante la integración de la información y el control que ejerce sobre la actividad del sistema nervioso autónomo y la función de la hipófisis. La hipófisis es como, acá vemos que este es el hipotálamo y en el hipotálamo cuelga como un porotito. Este porotito es la hipófisis, que también vamos a ver a qué es, cómo se diferencia del hipotálamo y cuáles son sus funciones. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto al control neuroendocrino en la homeostasis? ¿Qué tengo el chat tan grande? Ya. Entonces sigamos y ya. Entonces, al hipotálamo, como ya vimos en la diapo anterior, llega mucha información de distintas vías, la que integra generando respuestas que regulan la homeostasis. Por ejemplo, recibe información, recibe información acerca de la presión sanguínea, acerca de la temperatura de la piel. Una pregunta.
Ya. Me queda poquito Cuesco. Mm, ya. Sí, chiquillos, me queda poquito de clase para que alcancen a descansar su rato antes de la una. Yo creo que como hasta las 2:30. Me queda como 1 o 2 días más, no sé. Pero lo dejamos hasta las 2:30. Y ya. Entonces, este hipotálamo recibe muchas señales, mucha información que debe integrar para posteriormente procesarla y ahí generar una respuesta. Bueno, esta información es presión sanguínea, temperatura, condiciones de luz y oscuridad, balance iónico, temperatura de la sangre, etcétera. O sea, muchos de nuestras variables fisiológicas se encargan de eso. O sea, llegan acá al hipotálamo y el hipotálamo se encarga de integrar como esta información y mantener todo en equilibrio. Ah, no me quedan tanto, no me quedan 2 días, me quedan un poquito. Ya, pero lo dejamos hasta las 2:30. Bueno, en control del hipotálamo sobre el sistema nervioso autónomo. Mm, ya, pero ¿saben qué mejor, chiquillos? Lo voy a dejar hasta acá porque esto ya igual empieza a ser como un poco más denso y como para que no queden colgados con respecto a la clase. De todas formas, igual no alcanzaba a pasar todo en esta clase, así que lo vamos a dejar para la clase que viene. Y ahí, la clase que viene vamos a terminar homeostasis como tal. Vamos a ver la termorregulación y, y eso, pues chiquillos. Y ahí ya como finalizando esa unidad de homeostasis, yo les voy a poner preguntas así como lo hizo el Lucas para que vayamos ejercitando igual, pues. Así que eso, chiquillos, ojalá les haya gustado la clase. Si quedaron dudas, pueden, con respecto a la clase que hice, pueden preguntarme, dejarla en el foro. Y eso, continuamos la próxima clase con lo último que queda de homeostasis. Así que dejaré de compartir pantalla. Sí, tuvo un poco cortita la clase, pero más que nada para dejarles tiempo igual. O sea, podría seguir, pero tienen física después y no estoy seguro si o no. Tienen física después, entonces para que descansen, hagan sus cositas igual. Y, y para no quedar como colgado ahí en la mitad del camino. Y después le seguimos poniéndole bueno con la mostaza la próxima clase. No sé, Cuesquito, ¿queréis decir algo tú, hermano? Em, como